Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchos saludos, bendiciones para ustedes en este día. Espero que estén tomando sus previsiones, orando al Señor, pero confiados en Él, confiados siempre en Él. Mis amados hermanos y aún amigos, quisiera compartir con ustedes unos breves pensamientos acerca de lo que Dios pide de cada cristiano. Dios pide de usted y de mí. La palabra del Señor nos enseña que Dios no solamente está para bendecirnos. Qué hermoso pensamiento es saber, es meditar en que Dios quiere ayudarnos y bendecirnos, que Dios está por nosotros, que Dios nos enseña a amarle porque Él nos amó primero. Sin embargo, Dios también exige, Dios también demanda. El Dios que te da derechos, que nos dio a todos nosotros la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios, también nos da deberes, nos da mandamientos. El Dios que nos bendice es el Dios que nos comanda. Y ese Dios quiere que cada cristiano tome su lugar, cumpla su deber. Piensa por un momento, tú que me estás escuchando, ¿estás cumpliendo con Dios? No con los hombres, no con una determinada iglesia, sino con Dios. ¿Es tu compromiso de por vida con Dios? Qué maravilloso es saber que hay hijos e hijas de Dios comprometidos con la causa de Cristo. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y yo quiero abordar hoy que estudiemos 4 pensamientos de lo que un cristiano debe ser. Allí dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Qué hermoso pensamiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, dice versículo 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Bendiga, Señor, el día de hoy. Obra en cada corazón que escuche tu palabra. Te daremos la honra y la gloria por todo lo que suceda en Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre se ha pensado acerca de cuál es el deber de un cristiano. Muchos le rehuyen a los deberes. Muchos les gusta pensar en los derechos que tienen. Reclaman los derechos. Hablan de los derechos del hombre, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los abuelos, los derechos y derechos y derechos. Cada uno reclama, como dice la Biblia, cada uno busca lo suyo propio. Sin embargo, Dios quiere, y una de las evidencias
de un cristiano, un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, es que asume sus deberes, asume sus obligaciones. Quiero compartirte 4 pensamientos de lo que un cristiano debe hacer o de lo que un cristiano debe ser. Bueno, vamos con el primero. Número 1. Un cristiano debe accionar, no reaccionar. Nuevamente, un cristiano debe accionar, de acción, de tomar acción, no reaccionar. Miren lo que dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Dios quiere que seamos cristianos que tomen acción, acciones basadas en la palabra de Dios. Hoy en día tenemos tantos cristianos que reaccionan, es decir, están condicionados, están de alguna manera llevados, influenciados, influidos por el entorno, influenciados por lo que les digan, por la situación, sea económica, sea política, sea de salud, sea de cualquier índole. Y eso de alguna manera no solamente condiciona, modifica, transforma su forma de ser, su forma de ver la vida, sus comportamientos. Y un cristiano no puede ser un reactivo, un reaccionario. Un cristiano no puede estar allí esperando que alguien diga por dónde seguir, que una persona modifique sus comportamientos o su conducta, y que nosotros reaccionemos a eso. Todo lo contrario, estamos en este mundo como luz y sal para nosotros accionar. Déjame explicarte brevemente la diferencia. Reacción depende de asuntos externos. Acción depende de un asunto interno, es decir, de tu relación con Dios. Reacción depende de cómo otros me traten. Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo lo trato bien porque me trata bien. Es mi amigo porque me ha mostrado su amistad. Pero, ¿qué de aquellos que nos traicionan? ¿Qué de aquellos que no nos tratan bien? ¿Cómo hacemos? ¿Reaccionamos o accionamos? La Biblia dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjate, pero mira el mandamiento de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La única manera de cumplir ese mandamiento y de cumplir lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros accionemos. Seamos entes que accionen de acuerdo a la voz del Espíritu Santo, de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios y no de acuerdo de cómo el mundo me quiera llevar. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando momentos tan difíciles, momentos tan duros, muchos empiezan a decir, bueno, pero ahora, y su fe empieza a flaquear. Ahora yo debo hacer esto, algunos se apartan, algunos se desaniman, otros no saben qué hacer, otros se desesperan. Hey, cristiano, tú debes ser un cristiano de acción, no de reacción. Hay cristianos reaccionarios que cuando les va bien, saltan, brincan, están tan contentos. Pero cuando pasan por dificultades, por el fuego de la prueba, no lo están de la misma manera. Entonces son cristianos reactivos, reaccionarios. Recuerda, un cristiano debe accionar, no reaccionar. Número 2, un cristiano no debe preocuparse, debe ocuparse. Repito, un cristiano no debe preocuparse, sino ocuparse. Mire lo que dice el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Vemos aquí los cristianos de Filipos que estaban siendo perseguidos, que tenían a su líder Pablo en la cárcel y sin embargo reciben de parte de Dios. Pablo escribiéndole, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole: regocíjense en el Señor, no importa cuál sea la situación, regocíjense. Tened, dice Santiago en el capítulo 1, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ahora él nos dice: hey, un cristiano no debe preocuparse, debe ocuparse. Mira lo que dice: por nada estéis afanosos. Esa es la misma palabra para, o el sinónimo, es el mismo significado para preocupación. Afanado, afanosos. Nosotros no podemos estar como las personas que no conocen a Dios. Nosotros no podemos estar como si Dios no estuviera en el trono. Dios continúa en el trono, mis queridos hermanos. Y Él te dice: no estéis afanosos. Ese salmo que me encanta dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuántos de nosotros estamos cargados? Estamos preocupándonos. Y la preocupación muchas veces hasta nos paraliza, nos desanima. Decimos: yo no quiero hacer nada ya, yo no sé qué hacer, y se deprimen, se estresan. Un cristiano no debe preocuparse, debe ocuparse. ¿En qué debemos ocuparnos? Dice: por nada estéis afanosos, o sea, no te preocupes. Si no sean conocidas vuestras peticiones, debes ocuparte sosegadamente de la oración. Entonces comienza a ocuparte de la oración. ¡Qué bendición! Dice la Biblia que sus ojos, sus oídos, y sus ojos también, pero sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Dice que la oración de los rectos es su gozo. ¡Qué bendición que nosotros podemos, en vez de estar preocupados, estar ocupados! Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, un cristiano no debe preocuparse, sino ocuparse. ¿Qué pasa cuando un cristiano se preocupa? Bueno, ya lo dije, se paraliza. Un cristiano preocupado pierde la fe. Es decir, no muestra signos, señales, indicios de que tiene un Dios grande. Es decir, un cristiano preocupado anda como los demás que no tienen a Cristo. Da un mal testimonio. Yo sé, son momentos duros los que estamos pasando, pero ¿saben? No hay nada que no esté en control de Dios. Fíjate lo que decía el versículo anterior: el Señor está cerca. El Señor dice: cuando haya arreboles, es decir, cuando los cielos se ponen nublados, como decimos nosotros los venezolanos, sabemos que va a llover. Y Dios dice: hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y no distinguir estos tiempos? Estamos en los últimos tiempos, queridos hermanos. Estamos pronto a oír la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados y su iglesia se irá con Cristo. Hermanos, no hay por qué preocuparse. Pero podemos ocuparnos. ¿Cómo? En la oración. Podemos cómo ocuparnos en el servicio. Podemos cómo ocuparnos con nuestras familias. Por ejemplo, en este tiempo podemos ocuparnos en cumplir con los deberes. Debemos cumplir con los deberes que las autoridades nos piden. Yo quiero decirles algo: por lo menos en nuestro país no nos están persiguiendo, no nos están obligando a desobedecer a Dios, no nos están pidiendo que rompamos un principio bíblico, nos están pidiendo que usemos el sentido común, la racionalidad, queridos hermanos, inclusive la solidaridad, que ahora debemos ocuparnos en eso, que nuestros amigos que no son creyentes, que no tienen nuestra misma creencia, puedan decir: estos son amigos, estos son solidarios. Este es el momento de que, si nuestras autoridades nos piden, por favor, para que no se propague un virus, quédate en casa, quédate allí, quédate, comparte en familia. Ahorita pudiéramos ocuparnos a orar,
a pasar tiempo con Dios, a pasar tiempo con nuestros hijos, a pasar tiempo con nuestra esposa, nuestro esposo, a leer un buen libro, a compartir, a jugar, a reír. ¿Cuántas veces se nos va el tiempo, nos pasan los días, las semanas, los meses y los años y no nos ocupamos? Alguien dijo, el que vive del pasado ya está muerto, el que vive del futuro no ha nacido, pero el que vive del presente está vivo. Por favor, querido hermano, no te preocupes, ocúpate. El tercer pensamiento, son 4. Un cristiano debe obedecer, no desafiar. Un cristiano debe obedecer, no desafiar. Mira lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué Dios usa a Pablo para decirle a la iglesia de Filipos, piensen en esto, piensen, y da una lista? Porque Él sabe que si Dios controla nuestros pensamientos, como dice la Biblia, cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Y en otra porción dice, de la abundancia del corazón habla de la boca. Del corazón salen los hurtos, los homicidios, las borracheras, las mentiras, o del buen tesoro del corazón sale lo bueno. Entonces nuestra meditación debe ser en lo bueno, en obedecer a Dios. Lo opuesto, vamos a ver la lista, y vamos a ver la lista con su opuesto, que sería el desafío. Dios dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. Dios quiere que meditemos, que pensemos en la verdad, y no que desafiemos a Dios, a nuestras autoridades y a los principios de Dios con la mentira. Dios dice, todo lo honesto. No podemos pensar en lo deshonesto. Hoy en día la gente quiere aprovecharse de otros. Oh, hermano, estamos para ser no solamente solidarios, pero ahora mostrar verdaderamente carácter cristiano. Todo lo que es honesto, el desafío sería lo deshonesto. Todo lo justo, el desafío sería lo injusto. Todo lo puro, el desafío sería lo impuro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Y allí dice, en eso debemos pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, esto que haced. Nosotros estamos para obedecer, para hacer la palabra de Dios, no para desafiar. Muchos de nosotros tomamos nuestras propias decisiones, luego nos va mal, producto y consecuencia de lo que hemos sembrado, y después le decimos a Dios, Dios, ¿por qué me pasas por esta prueba? Yo siempre les digo a los hermanos en la iglesia, hay tormentas que no necesariamente tienen que pasar por nuestra vida, que no necesariamente Dios quería que pasáramos si hubiéramos obedecido. Pablo le dijo un día a estas personas que naufragaron, cuando llegaron allí en el tercer viaje misionero, dice, me hubieran escuchado y no hubiéramos terminado acá. Y Dios dice, todas estas cosas nos lo dice para nuestro bien, para nuestra paz, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero terminar, hermano, dándote el último pensamiento. Quiero repetir los 3 anteriores. Número 1, un cristiano debe accionar y no reaccionar. Número 2, un cristiano no debe preocuparse, sino ocuparse. Tercero, un cristiano debe obedecer, no desafiar. Y por último, un cristiano debe servir y no que le sirvan. Dice Pablo en el versículo 10, en gran manera me gocé. Fíjate cómo se goza Dios y cómo se goza en la iglesia. Dice, en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos. Esta era una iglesia maravillosa, porque era una iglesia que servía a Dios, que era diligente en servir a Dios.
Oh, pero a veces un cristiano miserable es un cristiano que está esperando que le sirvan, que le ayuden, que le saluden, que le bendigan, que le provean. Oh, pero qué bendición cuando somos cristianos que accionan, cristianos que sirven, no que esperan servir. La Biblia dice, pero el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Queremos ser como el Señor? Tenemos entonces que dejar el egoísmo, el egocentrismo, dejar de centrar nuestras vidas en nosotros y pensar en otros. No hay vida más plena que aquella que se vive por otro. Y no hay vida más vacía que aquella que se vive para sí mismo. Porque ese es el pensamiento de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor, hermano, accionó, no reaccionó. Fíjate que cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios venido en carne, amigo, que nos escucha, cuando fue antes de morir, dice la palabra de Dios que Él no reaccionó ante lo que le decía Judas, ante lo que le decía Pedro, cuando le decía, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor afirmó su rostro y entró a Jerusalén. Él sabía a lo que venía y Él fue un ejemplo a nosotros los hijos de Dios, de aquel que acciona y no que reacciona. Dice la palabra que la noche antes de que fuera entregado, estaba muy turbada su alma. Yo puedo pensar en mi Señor, que fue 100% Dios, pero 100% hombre, preocupado. Sabía por lo que iba a pasar, sabía que iba a morir por toda la humanidad y que esa muerte sería horrible, pero fue al huerto de Getsemaní. Oh, si fuéramos en nuestra casa, buscáramos un lugar como el huerto de Getsemaní. Puede ser tu cuarto, puede ser un patio, puede ser algún lugarcito donde, así como Cristo hizo, y se fue a solas, y allí se derramó, allí, ¿verdad?, dejó toda carga en manos de Dios. Dice, no se haga mi voluntad, sino la suya. Dice la Biblia que Dios envió un ángel para fortalecerle. Y Dios a aquellos que no se afanan, a aquellos que no se preocupan, sino que se ocupan en la oración, Dios envía ángeles a fortalecerlo. Un cristiano puede imitar a Cristo porque Cristo no desafió, Cristo obedeció. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice la Biblia, ¿para qué? Dice, para salvar a lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo, escúchame bien, usted que está sin Cristo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él vino para servir, formar su iglesia, que su iglesia siga llevando este mensaje. Y Él dijo, id y predicad estas buenas nuevas, que no tienen que morir e ir al infierno, solamente deben confiar en mí, poner su confianza en Cristo el Salvador. Si tú esta hora quieres poner tu confianza en Cristo, por favor, con todo tu corazón, haz esta sencilla oración que expresa el deseo de tu corazón. Si tú entiendes que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios, si el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y dices, es Jesucristo el único el que tú necesitas, dile de la siguiente manera: Padre Celestial, el día de hoy abro la puerta de mi corazón y te acepto y te recibo como Salvador personal. Ven a mi vida, lléname de tu Espíritu y ayúdame cada día a ser como tú. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amigo. Si has hecho esta decisión, ponte en contacto con aquel donde has escuchado este mensaje y estamos para servirte también en la iglesia. Y hermano, seamos cristianos, accionarios, que se ocupen, que obedecen y que sirvan. Que Dios te bendiga.